Establecemos ahora contacto directo en Santiago de Chile con Michel Delerm, consultor en gestión de riesgos y emergencias. Buenas noches, señor Delerm. Gracias por acompañarnos. Quizás la pregunta que todo el mundo quiere saber la respuesta, y también se pregunta a la gente cómo uno de los sismos más fuertes en las últimas 3 décadas en Chile afortunadamente no generó más pérdidas humanas, no generó mayor destrucción que lo que podría haber generado en otro sector del mundo. ¿Qué dice eso sobre Chile, sobre su respuesta, sobre si está preparado para ese tipo de terremotos? Bienvenido. Hola, muy buenas noches acá desde Santiago. Muchas gracias por el contacto. La verdad es que los terremotos en Chile es algo que es parte característico de nuestro territorio, es lo que es equivalente en otros lugares a los huracanes, a los tornados, y por lo tanto hemos convivido históricamente con ellos. De hecho, desde la colonia hay registros claramente donde ciudades completas fueron destruidas a partir de grandes terremotos que implicó, entre otras cosas, incluso el mover una ciudad de un lugar a otro, producto de la destrucción que se generaba. Y eso, en definitiva, impacta a las sociedades y permite que las sociedades vayan avanzando y buscando el cómo enfrentar una amenaza, un peligro que es de carácter permanente, y por lo tanto, en ese sentido, uno de los reflejos de este elemento probablemente podríamos señalarlo en 2 hitos concretos. Uno, 1906, hay un terremoto que devasta parte importante de Valparaíso. Como conclusión de ese proceso, se establece la investigación en Chile en materia de sismología, siendo Chile uno de los países pioneros en el mundo en materia de investigación, y eso implica inmediatamente una serie de consecuencias. Investigación implica instalación de instrumentos generan datos que son utilizados por la ingeniería. Finalmente, el producto es normas sísmicas adecuadas a las necesidades de nuestro país, y por lo tanto implica que mientras en algunos territorios del globo podría un sismo 6, 7 grados Richter generar gran nivel de destrucción, en Santiago la infraestructura, sobre todo aquella que tiene décadas posterior a la creación de la norma, prácticamente podemos ver daños que son inexistentes o mínimos. En general, los daños de infraestructura que hoy día vemos tienen 2 razones. Uno, su antigüedad, principalmente, por lo tanto, estar fuera de la época en la cual se construye con la norma, y en segundo lugar, tiene que ver con el tsunami, con el maremoto, es decir, el daño que genera el agua al penetrar en el continente, y por lo tanto no está necesariamente asociado al movimiento sísmico, sino que está asociado a la fuerza del agua y a la penetración del agua dentro de la estructura. Esa es un poco probablemente las razones que tiene que ver directamente con lo que es la infraestructura, y por qué incluso en el año 2010 el daño en la infraestructura fue significativamente poco para un terremoto 8.8, por ejemplo. Y en cuanto al gobierno, los equipos de emergencia y la misma ciudadanía, ¿cómo han atendido esta emergencia que se suscitó, que se presentó ayer? Bueno, hemos tenido 5 años intensos en materias de emergencias de diferente índole, desde grandes incendios forestales, erupción de volcanes, y también sismos importantes, no solamente el del 27 de febrero de 2010, sino que el año pasado también un terremoto importante en el norte de Chile, y otros terremotos de magnitud que para el mundo podrían ser importantes. Para el caso chileno tienden a ser sismos fuertes, y eso hace que la comunidad durante los últimos 5 años haya estado sometida a una serie de emergencias que permite entonces establecer sistemas de alerta más bien en el ámbito social, es decir, la comunidad incorpora dentro de sus preocupaciones habituales y diarias la preocupación sobre el qué hacer en caso de una emergencia de estas características. Y por lo tanto, lo que yo creo que hoy día se ha visto de manifiesto es una reacción por parte de la comunidad que ha sido coherente y ha sido obviamente lo esperado, pero que ha sido más bien, yo diría, muy cargada de espontaneidad, y por lo tanto eso nos debe llevar a reflexionar sobre el tener un gran capital social que debemos sistematizarlo y debemos transformarlo en una experiencia que seamos capaces de heredar a las futuras generaciones, de manera tal de que esta vivencia y esta experiencia no quede simplemente asociada a 5 años de muchas emergencias o a 1 o 2 sismos de gran magnitud.
Y gracias a Michel Delerve, él es consultor en gestión de emergencias, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24 y ampliado esta visión de cómo Chile está manejando la situación hoy por hoy de emergencia. Mil gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un gusto.